Hola a todos, el día de hoy nosotros les vamos a traer un recorrido en la historia y les vamos a hablar sobre uno de los acontecimientos más importantes, la Revolución Francesa. Esto ocurrió en Francia en el 1789 y 1799. Aquí el pueblo francés pasaba hambre, desigualdades e injusticias. Cansados de estos, ya que vivían bajo la monarquía absoluta, donde el rey tenía el poder de todo, ellos hicieron una revolución que no solo cambió a Francia, sino que también influyó en otros países del mundo. Vamos a ver qué nos cuentan nuestros amigos sobre la Revolución Francesa. Yo les voy a hablar sobre la monarquía absoluta. Bajo la monarquía absoluta del rey Luis XVI, el poder de Francia se concentraba únicamente en una sola persona, basándose en el derecho divino, que el rey era considerado el representante de Dios en la tierra, por lo cual la voluntad del rey era la ley. Controlaba el dinero, la administración y la justicia dentro del reino sin tener que rendirle cuentas a nadie. Ese sistema provocó una enorme desigualdad política al dividir el reino en tres grupos: la nobleza y el clero, que eran minoría, pero gozaban de todos los privilegios y no pagaban impuestos. En cambio, el tercer estado, formado por campesinos y burgueses, representaban el 98% de la población. Ellos sustentaban económicamente al país con su trabajo, pero no tenían derechos políticos ni voz en el gobierno. En resumen, el rey y los nobles tenían el poder absoluto, mientras que el pueblo cargaba con todas las obligaciones y responsabilidades del rey. Antes de la Revolución Francesa, Francia atravesaba una fuerte crisis económica y así el país tenía muchas deudas debido a las guerras y a los excesivos gastos del rey Luis XVI y la nobleza. Mientras la monarquía vivía con lujos, el pueblo vivía con hambre y pobreza. El precio del pan aumentó y muchas familias no tenían lo suficiente para comprar comida. Esta crisis económica provocó mucho enojo e inconformidad en el pueblo francés, a través que la mayoría de personas vivían en la pobreza, tenían escasez de alimentos y debían pagar muchos impuestos, mientras que los grupos privilegiados no sufrían de la misma manera. El pueblo comenzó a sentirse cansado de las injusticias y de los difíciles momentos. Bueno, continuando con lo que es el hambre y la pobreza, antes de la Revolución Francesa, el pueblo vivía una situación muy difícil. El pan era el alimento principal, pero hubieron malas cosechas y comenzó la escasez de lo que es el trigo. Por esta razón, el pan empezó a faltar y su precio aumentó mucho en este caso. La mayoría de las personas eran pobres y gastaban casi todo su dinero en comida. Mientras tanto, la nobleza y el clero seguían teniendo privilegios y mejores condiciones de vida. El pueblo sufría de hambre, de pobreza, de desempleo y de altos impuestos. Muchas familias no tenían el suficiente alimento y pasaban horas haciendo filas para conseguir pan. Bueno, todo este sufrimiento generó enojo y descontento contra el rey y el gobierno, convirtiéndose en una de las causas principales de la Revolución Francesa en 1789. La Revolución Francesa trajo nuevas ideas de libertad e igualdad. Las personas comenzaron a defender todo lo que debían, es decir, sus derechos o a participar en el gobierno. Asimismo, rechazaron los privilegios para los reyes y los nobles. Entre los pensadores principales tenemos el más importante, que fue Jean-Jacques Rousseau, quien decía que el poder viene del pueblo. Voltaire, que era el defensor de la libertad de expresión, y Montesquieu, quien propuso la separación de poderes para un gobierno más justo, y estas ideas influyeron en lo que es la democracia y los derechos humanos actuales. Los tres estados en la sociedad francesa. Antes de la Revolución Francesa, la población estaba dividida en tres grupos. El primer estado era el clero, formado por la Iglesia Católica, que tenía mucho poder religioso y social. El segundo estado era la nobleza, que tenía poder político, riquezas y muchos privilegios. Y el tercer estado estaba compuesto por campesinos, obreros y la burguesía, que era la mayoría de la población. El clero y la nobleza eran los grupos más favorecidos de la sociedad porque controlaban la gran parte de las tierras, tenían influencia sobre el rey y además pagaban muy pocos impuestos. En cambio, el tercer estado trabajaba más, tenía menos derechos y debía pagar casi todos los impuestos, lo que causaba una gran desigualdad. Esta situación causó mucho descontento en el pueblo y fue una de las principales causas de la Revolución Francesa. Impuestos, vengo a cobrar los impuestos del rey.
Pero señor, yo ya había pagado la semana pasada. Y ahora debes pagar por las cosechas, por tu casa y por usar estas tierras. Apenas tengo para el alimento de mi familia. Eso no importa, mientras tú pagas, los nobles y el clero no pagan impuestos. ¿Para nada? Nada, ellos tienen privilegios especiales. Y justo mientras nosotros trabajamos, seguimos siendo los más pobres. Así era Francia antes de la Revolución Francesa. El pueblo se cansó y decidió rebelarse. Para entender por qué estalló la Revolución Francesa, tenemos que hablar primero sobre las diferencias entre ricos y pobres y la injusticia social. Yo pertenezco al primero y segundo estado, soy noble, soy clero y vivo sin preocupaciones, donde tenemos tierra, tenemos dinero, tenemos privilegio, donde no pagamos impuestos, donde no trabajamos y aún así tenemos poder. Esa es la diferencia entre el pueblo, donde nosotros nacemos arriba y nos mantenemos arriba y aún así se debería seguir siendo. Yo soy el tercer estado, somos el 98% de Francia, pero nosotros no tenemos nada de eso. Nosotros trabajamos de sol a sol, en los campos, en los talleres, y producimos todo lo que el país come. Mientras ellos viven en lujo, nosotros pagamos impuestos, pagamos el pan, pagamos la sal, pagamos por todo, y aún así no tenemos derechos, no podemos votar y no tenemos voz. ¿Qué es la injusticia social? Que unos por nacer ricos tengan todo y otros por nacer pobres no tengan nada. Pero eso se acabó y en 1789 estalló la Revolución Francesa, donde queremos que quiten esas diferencias y existe igualdad para todos. En Francia el pueblo estaba cansado de tanta injusticia. La mayoría de las personas pertenecían al tercer estado y vivían en pobreza, mientras los nobles y el clero tenían privilegios y casi no pagaban impuestos. El hambre, los precios altos, la falta de derechos hicieron que creciera el enojo social. Muchas de las personas comenzaron a protestar y a exigir cambios porque sentían que el rey no escuchaba sus necesidades. El pueblo quería libertad, igualdad y una vida más justa. Todo este descontento fue de las principales causas que impulsaron la Revolución Francesa. El juramento del juego de pelota ocurrió en 1789, cuando los representantes del tercer estado fueron expulsados de una reunión convocada por el rey. Entonces se reunieron en una cancha de juego de pelota y prometieron no separarse hasta crear una nueva constitución para Francia. Este hecho fue muy importante porque demostró que el pueblo quería participar en las decisiones del país y limitar el poder absoluto del rey. Bueno, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue aprobada en 1789 durante la Revolución Francesa. Este documento defendía ideas de libertad, igualdad y derecho para todas las personas. Establecía que todos los ciudadanos deben ser iguales ante la ley y tener los mismos derechos a la libertad de expresión y participación política. Fue uno de los documentos más importantes en la Revolución porque ayudó a terminar con muchos privilegios de la nobleza y sirvió de inspiración para otros países. Por primera vez, los derechos y la igualdad comenzaron a ser reconocidos como algo fundamental para todos los ciudadanos. ¡Vamos a tomar a la Bastilla! Otro acontecimiento importante que ocurrió en la Revolución Francesa fue la toma de Bastilla. Esta tuvo acontecimiento el 14 de julio de 1789. ¿Pero qué era la Bastilla? Bueno, la Bastilla era una fortaleza o prisión, y los revolucionarios, que ya estaban cansados de las desigualdades, de las injusticias y de las condiciones de vida que tenían con hambre y con pobreza extrema, decidieron tomar la Bastilla. Ellos querían obtener armas y pólvoras, ya que tenían miedo de que el rey usara la fuerza contra ellos. Este día marcó el inicio de la lucha de los revolucionarios contra la monarquía y es un símbolo actualmente de libertad y revolución. Cada 14 de julio es celebrado y es tomado como una fecha histórica. Uno de los momentos más impactantes de la Revolución Francesa fue la ejecución del rey Luis XVI. Después de muchos problemas económicos, hambre y desigualdad,
el pueblo francés perdió la confianza en el rey. Además, Luis XVI fue acusado de traición por intentar escapar de Francia y detener la revolución. Por esta razón, fue llevado a juicio y declarado culpable. El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue ejecutado en la guillotina en París frente a miles de personas. Este acontecimiento marcó el fin de la monarquía absoluta en Francia y cambió la historia del país para siempre. El pueblo tiene hambre. Las mujeres tuvieron un papel muy importante en la Revolución Francesa. Muchas sufrían por la falta de comida y el alto precio del pan. En octubre de 1789, miles de mujeres marcharon desde París hasta el Palacio de Versalles para exigir alimentos y mejores condiciones de vida. Durante esta marcha, las mujeres protestaron contra el rey Luis XVI y demostraron que el pueblo quería un cambio. Gracias a su participación, las mujeres se convirtieron en un símbolo de lucha, valentía e igualdad dentro de la Revolución Francesa. ¿Y si te dijera que el invento más famoso de la Revolución Francesa terminó cortándole la cabeza a su propio dueño? Bienvenido al reinado del terror 1793. Francia estaba en un caos y un hombre, Maximilien Robespierre, decidió que la única forma de salvar la revolución era usando el miedo puro. Literalmente, creó una paranoia colectiva. Si hablabas mal del gobierno, a la guillotina. Si te quejabas del precio del pan, a la guillotina. En un solo año, más de 40.000 personas perdieron la cabeza en plazas públicas. Se convirtió en un show macabro. Pero el karma es rápido. La gente se cansó de vivir con miedo y adivina qué. En julio de 1794, el mismísimo Robespierre fue arrestado y terminó probando de su propia medicina, la guillotina. El terror acabó, pero la historia nunca olvidó. La caída del absolutismo y el nacimiento de la República. La Revolución Francesa puso fin al absolutismo en Francia, un sistema donde el rey tenía todo el poder. El pueblo estaba cansado de las injusticias, la pobreza y los privilegios de la nobleza y el clero, por lo que comenzaron las protestas y los cambios políticos. En 1792 se proclamó la Primera República Francesa y la monarquía fue eliminada. Desde ese entonces el poder dejó de estar concentrado en el rey y comenzó a basarse en la soberanía del pueblo, inspirada en ideas de libertad, igualdad y de derechos de ciudadanos. En conclusión, la Revolución Francesa cambió la historia del mundo para siempre. Este movimiento terminó con la monarquía absoluta en Francia y permitió el nacimiento de nuevas ideas como la libertad, la igualdad y los derechos de las personas. Antes de la revolución, la sociedad estaba marcada por la desigualdad, los privilegios y la pobreza que afectaba especialmente al pueblo. Por eso muchas personas decidieron levantarse y exigir un cambio. Aunque durante este proceso hubo violencia, conflictos y muchas muertes, también marcó el inicio de una nueva forma de pensar sobre la justicia, la democracia y los derechos humanos. Gracias a esta revolución se comenzaron a cuestionar los abusos de poder y surgieron gobiernos basados en leyes y constituciones. Además, la Revolución Francesa inspiró a muchos otros países y movimientos alrededor del mundo, dejando una huella muy importante en la historia universal. Hoy sigue siendo recordada como uno de los acontecimientos más importantes de la humanidad porque demostró que el pueblo unido podía luchar contra la desigualdad y cambiar su realidad para defender sus derechos.